que les he traído hoy es un crimen sin resolver en Fall River, que ha dejado huella en la cultura popular y ha sido fuente de inspiración para películas, documentales y, entre otras cosas, canciones infantiles. Este es el caso de Lizzie Borden. El 4 de agosto de 1892, en Fall River, Massachusetts, fueron encontrados los cuerpos de Andrew y Abby Borden con múltiples hachazos dentro de su mansión. Los cuerpos se encontraban en pisos distintos de la casa, y ésta se encontraba relativamente pulcra. No habían señales de lucha ni de robo, solo una hoja de hacha separada del mango sin rastro alguno de sangre que se encontró en el sótano. Estos fueron los hechos ocurridos en la casa Borden, pero para quizá comprender cómo sucedió, debemos comenzar muchos años atrás. El padre de Lizzie, Andrew Borden, creció en un ambiente muy modesto y pasó carencias de joven, a pesar de descender de una familia rica e influyente. Sin embargo, con el tiempo, Andrew prosperó en la fabricación y venta de ataúdes. Posteriormente se convirtió en un promotor de bienes raíces de éxito. Fue director de varias empresas textiles y fue dueño de varios inmuebles comerciales. También fue presidente de la Union Savings Bank y director del Durfee Safe Deposit and Trust Company. Lizzie Borden nació el 19 de julio de 1860 en Fall River. Su madre fue Sarah Anthony Borden, quien falleció cuando Lizzie tan solo tenía 3 años. Posteriormente del fallecimiento de la madre biológica de Lizzie, su padre se volvería a casar ahora con Abby Durfee Gray. Lizzie y Emma Leonora Borden, su hermana, tuvieron una educación religiosa y asistieron a una iglesia central congregacional. Cuando era joven, Lizzie estuvo muy involucrada en las actividades de la iglesia, incluida la enseñanza de la escuela dominical a los hijos de inmigrantes recién llegados a los Estados Unidos. Estuvo involucrada en organizaciones religiosas como la Christian Invaders Society, para la cual se desempeñó como secretaria-tesorera, y movimientos sociales contemporáneos como la Unión Cristiana de Mujeres por la Templanza. También fue miembro de la Misión de Frutas y Flores de las Damas, cosa que contrasta con cómo es retratada en las obras literarias o en películas, donde la describen como una mujer retraída y asocial. En el exterior, la vida de la familia Borden podría parecer cómoda y perfecta. Sin embargo, dentro de las paredes de la mansión Borden, las cosas eran tensas y turbulentas. Lizzie declararía que a su madrastra la llamaba como la señora Borden, y no estaba segura de que tuviera una relación cordial, pues ella pensaba que Abby era una cazafortunas que se había casado con su padre por su dinero. Bridget Sullivan, la sirvienta irlandesa de 25 años a la que llamaban Maggie, declaró que Lizzie y Emma nunca comían junto a sus padres. Parecía que la relación entre padres e hijas era muy tensa. Pero eso no es todo. Se sabía que Andrew era un hombre frugal y avaro. Debido a esto, la casa de los Borden carecía de plomería interior, a pesar de que en ese entonces ya era común que las casas de los ricos la tuvieran. También se sabía que era un hombre excéntrico y autoritario, que siempre tuvo una relación distante con sus hijas. Esto daba la sensación de que Andrew era tirano con su dinero y para Lizzie, quien no se había casado, no le quedaba más que depender enteramente de él. Además, parecía ser un viejo amargado, ya que en mayo de 1892, Andrew mató a las palomas que Lizzie cuidaba, con un hacha, por cierto, por la mezquina razón de que no quería que los niños del vecindario se acercaran a la propiedad para cazarlas. Lizzie había construido recientemente un nido en el granero y estaba más que disgustada por la repentina agresión a su pequeño proyecto. Para ella, fue más que una señal de lo poco que le importaba a su padre como persona. Añadiendo insulto a la herida, meses antes de los hechos, Andrew había estado haciendo regalos de bienes raíces a varios familiares de parte de Abby, la esposa. Después de que la hermana de su madrastra recibiera una casa por parte de Andrew, las hermanas exigieron una parte de la fortuna. Recibieron el alquiler de la casa en la que habían vivido hasta que su primera esposa murió. Entonces, Andrew se las vendió simbólicamente por $1, y luego, una semana antes de los hechos, le vendieron la propiedad por $5,000 de la época. Una discusión familiar que se había suscitado en julio de 1892, del cual se sabe prácticamente nada, llevó a que Lizzie y su hermana Emma se tomaran unas largas vacaciones en la ciudad portuaria de New Bedford. Luego, al regresar a Fall River, una semana antes de los hechos, Lizzie decidió alojarse en una pensión local durante 4 días antes de regresar a la residencia familiar. Podríamos pensar que estaba evitando a su familia.
Durante varios días antes de los hechos estuvieron ocurriendo cosas extrañas en la casa Borden. Varios días antes del funesto evento, toda la familia había estado gravemente enferma de un virus estomacal. Un amigo de la familia especuló más tarde que esto fue a que se había dejado un cordero en el fuego para consumirlo durante 5 días. Pero en el momento, Lizzie pensaba que era algún tipo de complot para envenenar a su padre, pues no era un hombre querido en la región. Era un hombre tacaño, malhumorado y amargado, no solo con sus hijas, sino que con todo el mundo. La noche anterior al crimen, el hermano de la difunta esposa de Andrew los visitó y fue invitado a quedarse unos días para tratar asuntos de negocios con su excuñado. La mañana de los hechos, después del desayuno en el que estaban presentes Andrew, Abby, Lizzie, el tío John y Maggie, Andrew y John fueron a la sala de estar donde estuvieron charlando durante 1 hora. Emma estaba fuera de la casa ese día y no se encontraba en el lugar a la hora de los hechos. Maggie dice haber visto a Lizzie usando un vestido azul esa mañana, un dato que será relevante más tarde. El tío John se marchó de la casa más o menos a las 8:50 de la mañana para comprar un par de bueyes para su propiedad con la intención de volver a la casa de los Borden para comer. Andrew salió a su paseo matutino después de las 9. Abby subió en algún momento entre las 9 y las 10:30 para hacer la cama de la habitación de huéspedes donde se encontraría posteriormente su cuerpo. Andrew regresó antes de lo habitual de su paseo, más o menos a las 10 a.m. Cuando quiso abrir la puerta, su llave, por razones desconocidas, se atoró en la chapa y no pudo abrir. Entonces llamó a la puerta, y Maggie acudió. Ella descubrió que la puerta estaba cerrada por dentro, algo que solo hacían únicamente por las noches. Maldijo en voz alta y fue a buscar la llave. Más tarde declararía que cuando sucedió esto, oyó reír a Lizzie inmediatamente después, aunque no la vio. Le pareció que las risas venían de la parte superior de las escaleras. Lizzie negaría más tarde haber estado en el piso de arriba. Declaró haber estado en el piso de abajo y que su padre le había preguntado dónde estaba Abby, a lo que le contestó que un mensajero le había entregado una nota de cita para visitar a una amiga enferma, que en ese momento Abby no se encontraba en la casa. Además hubieron testigos que más o menos a la misma hora vieron a Lizzie fuera de la casa en el granero. Pero según el recuento de Maggie, llega Andrew, le abre, él entra. Ella le ayudó a sacarse las botas y ponerle sus pantuflas antes de que él se tomase una siesta en el sillón. Un detalle que contradice las fotografías de la escena del crimen, pues en ellas se le ve a Andrew con las botas puestas. Entonces, supuestamente Maggie deja a Andrew en el sofá y fue a comentarle a Lizzie sobre una venta de unos grandes almacenes. Lizzie le propuso que la acompañara a ver las rebajas, pero Maggie se sentía indispuesta porque estaba exhausta de estar limpiando las ventanas a plena luz del día en un calor insoportable. Entonces subió al ático a su habitación a dormir. Estaba en el tercer piso de la casa descansando en su cuarto, cuando a las 11 a.m. escuchó a Lizzie gritar desde el primer piso. «Maggie, ven rápido, mi padre ha muerto. Alguien ha entrado y lo ha matado». Andrew estaba desplomado en el sofá de la sala con unas 11 o 12 heridas de hacha. Uno de sus ojos estaba partido en 2, lo que indicaba que muy probablemente se encontraba dormido cuando fue atacado. Las heridas que aún sangraban sugerían que el ataque había sido muy reciente. Llamaron al doctor Bowen, médico de la familia, quien llegó desde su casa que se encontraba cruzando la calle inmediatamente. Declaró al señor Borden como muerto, y poco después encontraron el cuerpo de su esposa en el segundo piso. Se le dio aviso a la policía y en cuanto llegaron comenzaron con la investigación. Los investigadores calcularon que la muerte de Andrew podía haber tenido lugar a las 11 a.m., solo unos cuantos minutos antes de que Lizzie diera aviso a las autoridades. Para ese momento aún no se encontraba el cuerpo de Abby, el cual sería descubierto poco después. En la interrogación que le hicieron los agentes de policía a Lizzie, esta daba respuestas incongruentes. Al principio dijo que escuchó un gemido, un ruido no identificado o una llamada de socorro antes de entrar a la casa, y nunca estuvo segura del ruido que supuestamente escuchó. 2 horas más tarde dijo a la policía que no había escuchado nada, que había entrado a la casa sin darse cuenta de que algo estuviera mal. Cuando le preguntaron dónde estaba su madrastra, dijo que Abby había recibido una nota pidiéndole que visitara a una amiga enferma, lo mismo que le dijo a su padre cuando preguntó. También declaró que creía que Abby no había regresado y preguntó si alguien ya había revisado la parte de arriba. Entonces Maggie y una vecina, la señora Churchill, subieron la escalera, y cuando estaban a la mitad de ella, con el piso de arriba a la altura de los ojos, miraron a la habitación de invitados.
Ahí es cuando vieron el cuerpo de Abby tumbado en el suelo. Según información forense, Abby estaba de cara a su asesino en el momento del ataque. Primero fue golpeada en un costado de la cabeza con un hacha, que le produjo un corte por encima de la oreja, haciéndola girar y caer boca abajo, lo que le provocó contusiones leves en la nariz y frente. Enseguida, su atacante la golpeó unas 17 veces más en la parte posterior de la cabeza. Ambas muertes fueron instantáneas. Los primeros golpes fueron fatales, entendiéndose así que los demás golpes fueron hechos con saña, como si el perpetrador se estuviera descargando emocionalmente con los cuerpos. Añadiendo al misterio, los investigadores declararon que no les gustaba la actitud de Lizzie. La describieron demasiado tranquila y despreocupada. A pesar de su actitud y sus respuestas contradictorias, Lizzie no tenía sangre en el vestido ni en ninguna parte del cabello, las manos o la cara, ni siquiera estaba despeinada. Y hay que recordar que la casa no tenía agua corriente, lo que significa que aunque Lizzie hubiera cometido los actos aberrantes desnuda, no le habría alcanzado el tiempo para desvestirse, cometer el crimen, limpiar su rastro por toda la casa, conseguir el agua para bañarse, pensando en que debió usar el agua fría, bañarse, volverse a vestir, recalcando que en aquel entonces eran capas y capas de ropa, peinarse, esconder el arma homicida, llamar a la policía, tener el cabello seco para el momento en el que los policías llegaron y todavía que los oficiales encontraran el cuerpo de Andrew aún sangrando. La policía revisó la habitación de Lizzie, sin embargo, fue una inspección superficial. En el juicio admitirían no haber realizado una inspección adecuada porque Lizzie no se encontraba bien. ¡Uy, no! No hay que incomodar a la señora. ¿Qué no ven que es rica e influyente? No se le vaya a escapar el útero. En fin, en el sótano se encontró la cabeza de un hacha con el mango roto. Los investigadores dijeron que parecía que el mango tenía poco tiempo de haberse roto, y que el polvo que cubría el hacha parecía haber sido sobrepuesto, es decir, que hace poco lo espolvorearon, a diferencia de otras 3 hachas que se encontraron en el lugar, que tenían el polvo pegado a los artefactos. Sin embargo, la cabeza de hacha encontrada no tenía rastro de sangre. También encontraron trapos manchados con lo que parecía ser sangre. Después, Lizzie y su doctor declararon que se trataban de toallas menstruales y que llevaban 4 días ahí. Maggie, en cambio, dijo que ella nunca las había visto y que si lo hubiera hecho ya estarían lavadas, pero los investigadores no las recolectaron como evidencia. Como podemos ver, la falta de profesionalismo en la investigación y recolección de evidencia forma parte del misterio. La incompetencia de la policía para manejar el caso pudo haber dejado ir la posibilidad de resolver el caso. Debido a la misteriosa enfermedad estomacal que había sufrido la familia antes de los asesinatos, se revisó el estómago de las víctimas. Dato curioso, por la época las autopsias se realizaron en el comedor de la casa de los Borden. Estaban también buscando algún tipo de veneno, porque los vecinos habían visto a Lizzie ir con el farmacéutico para comprar ácido cianhídrico diluido, que es una forma controlada de cianuro, pero Lizzie no traía receta y el farmacéutico se negó a vendérsela. Lizzie confirmó que había ido a comprar dicha sustancia, pero en su defensa dijo que este lo iba a usar para limpiar un abrigo de piel de foca. Una amiga de Lizzie y Emma, Alice Russell, pasó la noche con ellas en la casa, la noche después del crimen para acompañarlas en el duelo, mientras que el tío John pasó la noche en el cuarto de invitados del ático para no dormir en la escena del crimen de Abby. Mientras la familia dormía, los policías se quedaron a los alrededores de la propiedad la noche del 4 de agosto, durante la cual un oficial dijo que había visto a Borden entrar en el sótano junto con Russell. Llevaban una lámpara de queroseno y una cubeta para fregar. El oficial declaró que vio a ambas mujeres posteriormente salir del sótano y que Lizzie regresó después, pero que no podía ver qué estaba haciendo. Dijo que parecía estar inclinada sobre el fregadero. El 5 de agosto John Morse se iba de la casa, cuando fue acosado por cientos de personas chismosas que querían enterarse de todos los detalles del crimen. De hecho, tuvo que ser escoltado por la policía de vuelta a la casa para que se detuviera el acoso. El 6 de agosto la policía hizo un registro más exhaustivo de la casa. En ese momento inspeccionaron la ropa de las hermanas y confiscaron la cabeza de hacha. Esa noche, el alcalde de Fall River y un oficial fueron a la casa Borden para informarle a Lizzie que era la principal sospechosa. A la mañana siguiente, Alice Russell entró en la cocina y dice que encontró a Lizzie rompiendo un vestido, intentando quemarlo en la estufa, y que además notó que tenía una mancha café oscura.
Maggie declaró que no era el mismo vestido que usó todo el tiempo el día de los hechos. Lizzie compareció ante la fiscalía el 8 de agosto. Su petición de que estuviera presente su abogado de cabecera fue denegada, en virtud de una ley estatal que establece que una investigación debe de celebrarse en privado. Su comportamiento era errático, y en ocasiones negaba a responder preguntas, incluso aquellas que pudieran beneficiarle. Se contradecía a sí misma y ofrecía relatos alternativos de la mañana en cuestión, como decir que estaba en la cocina leyendo una revista cuando su padre llegó, o decir que se encontraba en el comedor planchando o que estaba bajando las escaleras. También declaró que le había quitado las botas a su padre, y que, cabe recalcar, en las fotos de la policía se mostraba lo contrario. Además, el fiscal del distrito se mostró muy agresivo y confrontativo, lo cual tampoco ayudó mucho. El 11 de agosto, Lizzie recibió una orden de detención oficial y fue encarcelada. El testimonio del 8 de agosto fue declarado inadmisible en su juicio en junio de 1893, por las condiciones en las que se encontraba Lizzie, sin abogado y dopada. La prensa la destruyó. Decía que era una estirada, una furcia que se sonrojaba cuando hablaba con su abogado. También se informó de que el testimonio proporcionado en la investigación había causado un cambio de opinión entre sus amigos que hasta entonces habían mantenido firmemente su inocencia. Un gran jurado comenzó a escuchar las pruebas el 7 de noviembre y a Lizzie se le fincaron los cargos por asesinato el 2 de octubre. El juicio tuvo lugar en New Bedford, a partir del 5 de junio de 1893. 5 días antes del juicio, el 1 de junio, se produjo otro crimen con hacha en Fall River. En esta ocasión la víctima fue Bertha Manchester, quien fue encontrada sin vida con heridas de hacha en su cocina. Las similitudes entre los casos fueron señalados por los miembros del jurado. Sin embargo, José Correa de Mayo, un inmigrante portugués, fue culpado por el crimen de Manchester y se determinó que no había estado a los alrededores de Fall River en el momento de los hechos en la casa de los Borden. Un punto importante de discusión en el juicio fue la cabeza de hacha encontrada en el sótano, que la acusación no pudo demostrar de forma convincente fuera el arma homicida. Un agente testificó que había encontrado un mango en el sótano, pero otro agente lo contradijo, y nunca apareció el mango. También se dijo que no se encontró ropa con sangre en la escena del crimen, pero Alice Russell testificó sobre el evento del vestido que Lizzie trataba de quemar, pero al no poder probar que era el vestido del día de los hechos, la declaración perdió peso. Otro misterio en el caso fue la nota que Lizzie dijo que un mensajero fue a dejar a la casa, que era dirigido a su madrastra, la mañana del crimen. En ella, Borden dice que le dijo a su padre que Abby no estaba porque había ido a visitar a una amiga enferma, y dijo que esa era la razón por la que no pensó que Abby siguiera en la casa, y que por eso no había subido a revisar. También dijo que debido a esto su padre tampoco subió a los cuartos, porque supuestamente asumió que su esposa no estaba. Pero la nota nunca apareció. Una de las piezas más convincentes en contra de Lizzie es el testimonio de Alice Russell. Russell describió una visita de Lizzie la noche anterior de los hechos, en la que anunció que pronto se iría, y le dijo que sintió: "Algo se cierne sobre mí y no puedo decir qué es". Luego, según Russell, después de describir la grave enfermedad estomacal de sus padres, comentó: "Tengo miedo de que algo pueda pasar". Esto fue tomado como un presagio ominoso en contra de Borden. La presencia de Lizzie en la casa también fue un punto de disputa. Según el testimonio de Maggie, ella entró al tercer piso de la casa alrededor de las 10:58 am y dejó a Lizzie y a su padre abajo. Lizzie dijo a varias personas en ese momento que entró en el granero detrás de la propiedad y no estuvo dentro de la casa durante 20 minutos o posiblemente una hora. Y hubieron testigos del vecindario que corroboraron la versión de Lizzie. A las 11:10 am, Lizzie llamó a Maggie al piso de abajo. Le dijo que Andrew había sido finado y le ordenó que no entrara en la habitación. En su lugar, Borden le envió a buscar a su médico. El juicio fue propenso al circo. Era el juicio del siglo, y todo el mundo estaba tratando de obtener la primicia. El fiscal no fue la excepción, quien presentó en el tribunal los cráneos de Abby y Andrew, los cuales habían sido despojados de piel y carne conservados en frascos con una solución. Los trajo como evidencia y los presentó al jurado, y al verlos Lizzie se desmayó. Luego el juez desestimó las pruebas que habían presentado sobre el cianuro, porque dijo que era un incidente completamente aislado que no tenía relación con el caso. El presidente del tribunal, Justin Duott,
presentó al jurado un extenso resumen en apoyo a la defensa antes de que éste deliberara el 20 de junio de 1893. Tras 1 hora y media de deliberación, el jurado absolvió a Borden de los asesinatos. Al salir del tribunal, dijo a los periodistas que era la mujer más feliz del mundo. A pesar de ser exonerada, Lizzie, ante el ojo público, seguía siendo sospechosa y la posible culpable. Después de su absolución, no se continuó con el proceso para encontrar al verdadero responsable. Simplemente se aceptó que no había sido Borden y el caso se estancó. Lizzie y su hermana pusieron una recompensa muy alta para quien les diera información valiosa para resolver el caso. Las hermanas, después del juicio, compraron una casa grande y moderna en el barrio de Hill, con el dinero de la herencia. Por aquel entonces, Lizzie se cambió el nombre al de Lisbeth A. Borden, para intentar librarse del escrutinio. Además, se pagó una considerable indemnización a los familiares de Abby, quien al fallecer Andrew, les tocaba una parte de la herencia y las hermanas se la otorgaron sin mayor problema. La sociedad de Fall River condenó a Lizzie a la infamia, y ella nunca pudo volver a sus ocupaciones de mujer rica. En 1905, poco después de una discusión por una fiesta entre Emma y Lizzie, aunque no se sabe la razón, Emma se mudó de la casa y jamás volvió a ver a su hermana, quien murió de neumonía el 1 de junio de 1927. 9 días después, Emma murió de nefritis crónica a los 76 años. Las hermanas que nunca se casaron fueron enterradas al lado una de la otra en la parcela familiar en el cementerio Oak Brook. Tras su muerte, Lizzie dejó $30,000, lo que aproximadamente serían $560,000 modernos, a la Liga de Rescate de Animales de Fall River. También dejó $500, más o menos 9,000 actuales, en fideicomiso para el cuidado perpetuo de la tumba de su padre, además de 2 herederos más, su primo y su amigo más cercanos, quienes recibieron $113,000 cada uno. Finalmente, las hipótesis más fuertes sobre el caso son las siguientes. Lizzie. Aunque fue absuelta en el juicio, Lizzie siguió siendo la principal sospechosa de los asesinatos de su padre y su madrastra. La escritora Victoria Lincoln propuso en 1967 que ella podría haber cometido los asesinatos mientras se encontraba en estado de fuga, que podría haber sido víctima de parte de su padre, poniendo como móvil esto. Sin embargo, no explica los tiempos entre crímenes y la falta de evidencia en el cuerpo de Lizzie. Lizzie y Maggie. Se tiene la hipótesis de que Lizzie y Maggie tenían un romance, y en algún momento alguno de los padres las descubrieron infraganti, y que ambas planificaron los crímenes para evitar las represalias. Sin embargo, se sabe que Maggie luego del juicio se mudó a Montana y se casó con un hombre que trabajaba con ella. Emma. Se propone que en complicidad con Lizzie eliminaron a sus padres para quedarse con la herencia. Esta hipótesis se cae porque al final repartieron la herencia con la familia de Abby. John Morse, el tío. Otro sospechoso importante es John Morse, el tío materno de Lizzie, que rara vez se reunió con la familia después de la muerte de su hermana, pero que había dormido en la casa la noche anterior a los asesinatos. Según la policía, había proporcionado una coartada absurdamente perfecta y demasiado detallada para la muerte de Abby Borden. La policía consideró a Morse sospechoso durante un tiempo, pero no se llegó a nada conclusivo. En fin, este fue el caso. ¿Qué les pareció? ¿Cuáles son sus hipótesis? ¿Creen que habrá sido Lizzie? ¿Habrá algún tipo de complot alrededor de este caso? ¿Podrá haber sido algún detractor de Andrew? ¿Podrá haber sido represalias contra la familia? ¿Será Lizzie la culpable? ¿Tú qué piensas? Te leo acá abajo en los comentarios. Si te gusta mi contenido, no olvides seguirme. Me encuentras en todas las redes sociales como @chibichubi. No olvides dejar tu like, compartir y recomendarme con otras personas. Yo soy la sacerdotisa. Nos vemos pronto.